Kentucky bluegrass o Poa pratensis es el nombre científico o botánico de esta especie que discutiremos en esta presentación. Kentucky bluegrass o Poa pratensis es una especie común de céspedes que se encuentra en variadas áreas verdes del norte más frío de los Estados Unidos. En esta figura se observa el sector de color verde, que muestra el área de adaptación de Kentucky bluegrass o Poa pratensis en los Estados Unidos. Para ser una especie de estación fría, presenta una excelente tolerancia al frío y buena tolerancia al calor. Poa pratensis tiene su origen botánico en Eurasia y se conoce en otras partes del mundo por los nombres comunes de June grass, Smooth Stalk Meadowgrass o simplemente Poa. En campos de golf, Kentucky bluegrass se usa en fairways, tees y rough. De las principales prácticas culturales en céspedes, corte, riego y fertilización, la presencia o ausencia de riego influencia las alturas de corte, la fertilización, principalmente en la cantidad de nitrógeno en fairways y rough. Cuando Kentucky bluegrass o Poa pratensis se expone a periodos extensos de altas temperaturas y falta de agua, o sea, una alta demanda evapotranspirativa sin riego, para de crecer y va a dormancia, perdiendo su color verde como muestra esta foto. Esta foto muestra un campo de golf que no tiene riego suplementario para los fairways y rough. Una vez que caiga agua lluvia, Kentucky bluegrass romperá su dormancia y comenzará a crecer y producir nuevos brotes, como acollos. Esta tabla resume las alturas de corte y los niveles de fertilización nitrogenada para Kentucky bluegrass o Poa pratensis en tees, en fairways y en rough. Como se puede observar, existe diferencia entre los fairways, por ello se subdividen en fairways regados y no regados. Desde una perspectiva de manejo en fairways de Kentucky bluegrass con riego, las alturas de corte son un poco más bajas y los niveles de fertilización más altos comparados con fairways de la misma especie pero sin riego. Al nivel de la altura de corte más baja, normalmente bajo 1 pulgada o 2,54 centímetros, Poa annua, Annual bluegrass o piojillo, otra especie del género Poa que será discutida en otro capítulo del módulo de céspedes de estación fría, se convierte en una especie extremadamente competitiva en fairways de Kentucky bluegrass con riego. En comparación con áreas de Kentucky bluegrass donde las alturas de corte son más altas. En RAF, Kentucky bluegrass o Poa pratensis se corta a 1 pulgada y 1/4, o sea, a 3,18 centímetros o más, y se fertiliza con 0,45 a 0,9 kilos de nitrógeno para 93 metros cuadrados, lo que corresponde a 4,8 y 9,6 gramos por metro cuadrado de nitrógeno respectivamente, con aplicaciones divididas entre primavera y otoño. Tees, greens y fairways
Habitualmente se cortan con unidades de corte helicoidal. Usualmente las cortadoras helicoidales se usan en céspedes que se cortan a 1 pulgada y menos. En este caso el fairway se está cortando con una cortadora helicoidal. Las cortadoras helicoidales funcionan con un cuchillo cama o base en contacto con un cilindro de cuchillas que van girando. El contacto entre cuchillas va cortando el césped con un corte limpio y preciso. Las alturas de corte sobre 1 pulgada o 2,54 centímetros se pueden realizar con una cortadora rotatoria o de contacto y también con una cortadora helicoidal. Una cortadora rotatoria es la que se ocupa en un jardín de casa que tenga Kentucky Bluegrass o Poa pratensis y consiste en una lámina de corte, como muestra la foto, que gira en forma concéntrica y va cortando el césped por contacto. Como último punto de interés en esta presentación se describirá el término cultivar. Los cultivares son un grupo dentro de la especie Kentucky Bluegrass o Poa pratensis. Un cultivar puede tener un nombre como touchdown y tener características específicas que lo diferencian de otros cultivares. Por ejemplo, Touchdown Kentucky Bluegrass puede tolerar alturas de corte bajas y es más agresivo que otros cultivares de Kentucky Bluegrass. La definición de cultivar corresponde a un conjunto de plantas cultivadas que se distinguen por algún carácter morfológico, citológico, fisiológico, y cuando se reproducen sexual o asexuadamente, mantienen sus características distintivas. Hoy en día existen más de 150 cultivares de Kentucky Bluegrass, pero que básicamente y tradicionalmente se dividen en dos grandes grupos. El grupo común, el cual es el más parecido a tipos forrajeros de Kentucky Bluegrass, y el tipo mejorado, que se ocupa en áreas con mejor calidad de céspedes, como lo son los campos de golf. El tipo común agrupa cultivares que son susceptibles a una enfermedad denominada melting out, que es causada por un hongo de nombre de Gardnerella poae. Tiene un hábito de crecimiento más abierto y un ángulo de la hoja de 45 grados. El tipo mejorado agrupa cultivares resistentes a melting out, causado por Gardnerella poae. Su hábito de crecimiento es más pequeño y su ángulo de hoja es de 90 grados. Esta fotografía muestra en términos generales la diferencia entre el grupo común de Kentucky Bluegrass, que parte a la izquierda, del cual es Scott 95 un ejemplo, y el grupo mejorado, representado por el cultivar que se observa hacia la derecha, en este caso, Median. Fíjese cómo esta fotografía va mostrando la evolución de cultivares en el tiempo desde común a mejorados. Con esta diapositiva se termina la presentación de Kentucky Bluegrass o Poa pratensis.